No actors, no cameras and no script. Tienes que jugar a hacer cine a través de una aplicación. A Hollywood le empieza a parecer aterrador. There's no replacing human creativity. It was willfully made by humans for humans. Artist, anybody that's an artist, anybody that's a human being is a model. They're all based on human creativity from the past. Builders, makeup, wardrobe teams, cinematographers, composers, editors. I'm afraid of natural stupidity, which is much more abundant. Movies and music is being written by machines that we created, and now we're letting them run with that. That terrifies me. Estaba claro que en algún momento íbamos a tener que hablar de la IA generativa en cine. Y qué mejor momento que ahora, con todo lo sucedido con Seedance y todas las noticias que no paran de salir. Y es que con la llegada de Seedance y la alta evolución de otras empresas de inteligencia artificial generativa, se ha hablado mucho estos días de la implicación que podría tener esta tecnología en los VFX y el cine en general. Concretamente, esto sucedió después de que Seedance lanzara una escena de acción entre Brad Pitt y Tom Cruise, generada al completo con esta GenAI, y que levantó altas expectativas por un lado de la audiencia, miedo por otro, y demandas por parte de las grandes compañías dueñas de las IPs que estaban utilizando. Pero más allá de todo el conflicto de propiedad intelectual manejado por empresas que por un lado están demandando a Seedance y por otro colaborando con otras como OpenAI, en este vídeo vamos a enfocarnos en algo mucho más básico, analizando los errores de base que se han dado en el debate público a la hora de hablar de esto. Para empezar, antes de lanzar cualquier opinión acerca de estos conceptos, diciendo si es o no el futuro del cine, hay que tenerlos en cuenta. Y para eso tenemos que dejar en claro qué es el cine y por tanto qué es el arte, y por otra parte qué es la IA generativa y cómo funciona. Y es que a pesar de siempre haber existido la discordancia con respecto a una definición concreta para arte, entre filólogos, filósofos y artistas, nunca ha existido el consenso absoluto para referirse a lo mismo cuando hablamos de arte. Y es por ello que muchas veces se cataloga el término como subjetivo. Sin embargo, aquí hay un pequeño error de base, y es que lo que podemos catalogar de forma absoluta como subjetiva es la opinión con respecto a una obra concreta. Si te gusta o no un cuadro, cuál es tu sensación, tu experiencia a la hora de ver una película, eso es únicamente un juicio de valor y por tanto una opinión. Pero otra cosa muy distinta es llamar subjetivo al concepto de arte. La definición de un concepto no puede ser subjetiva, en tanto que si así lo fuera, el concepto no significaría nada. Por poner un ejemplo, tú puedes decir si te gusta o no una comida, eso es una completa opinión, que puede ser distinta y seguramente lo sea para muchas personas. Lo que no cambia es el compuesto de ingredientes de esa comida, eso es lo que es objetivo, el qué es esa comida, no el si te gusta o no. Pues un poco lo mismo pasa con el arte, y de ahí el poder considerar un error conceptual el llamar arte a cualquier cosa que se presente como tal por su autor. Así que sí, aunque pobre y muy generalista, arte sí cuenta con una definición, y más allá de muchas otras referidas a otros contextos en los que no hablamos de la palabra arte para referirnos a un campo artístico, la definición oficial actual para arte es concretada como la manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginario con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Quedaos con lo de actividad humana, porque es lo que voy a desarrollar ahora, que entramos a hablar concretamente del cine. Nacido en 1895, con los hermanos Lumière como principales responsables. Sería en 1911 cuando el cine se catalogaría por primera vez como el séptimo arte, por el crítico Ricciotto Canudo, ordenando las anteriores como arquitectura, escultura, pintura, música, danza y literatura. Aunque actualmente podríamos extender la lista con muchas más formas de lenguaje artístico. Bajo esta premisa, que a día de hoy ya es universal, el cine es arte, concretamente el séptimo bajo ese orden, e intrínsecamente estaríamos diciendo con esto que es una actividad humana. Y ahora es cuando entra la IA generativa, recalcando que estamos hablando de IA que funciona a base de prompts. Claro que aquí deberíamos diferenciar entre un final prompt, cuando el resultado final es a base del prompt, y cuando se aplica a ciertos procesos, en cuyo primer caso, y sin la necesidad de lanzar juicios morales, no podría ser considerado arte y por tanto cine, pues no respeta la base de la definición. Y claro que ahora
ahora podríamos entrar en la justificación de el prompt lo ha escrito una persona, por tanto también es actividad humana. Sin embargo, rigiéndonos por esa premisa, la obra no sería el resultado final que ofrece la IA, sino el texto previamente escrito. Llamar artista al que escribe el prompt sería como llamar artista al que encarga una comisión a un dibujante, en cuyo caso el artista no es el cliente, es el dibujante. Así que cuando se habla de un largometraje o un cortometraje hecho a base de Final Prompts, no estaríamos hablando de cine, sino de un vídeo generado por inteligencia artificial. Actualmente no existe un término para referirnos a tal cosa. Quizás en un futuro sí, pero no es cine, porque estarías violando el principio de la definición. Vale, esto podemos dejarlo zanjado, pero ¿qué pasa cuando la IA sirve para ciertos procesos? ¿Qué pasaría si en una película, por ejemplo, el concept art o los VFX son generados con inteligencia artificial, pero el resto de apartados no? En este caso no podríamos hablar de si es arte o no, obviamente lo es, pero sí podríamos decir que ciertos apartados no lo son. No podríamos atribuir el trabajo de estos puestos a ningún particular, pero sí el de la dirección, la producción o las actuaciones. Al final, el cine es un trabajo coral y aunque se catalogue como una forma de arte, dentro de todos o la mayoría de sus procesos hay diferentes campos artísticos. Al incluir GenAI en estos procesos, simplemente sustituiría parte de estos apartados por una generación automática. Y os estaréis preguntando a qué viene todo esto, ¿por qué enredarse tanto? Bueno, pues porque considero que antes de lanzar opiniones o meternos en profundidad en estos temas, hay que tener en cuenta lo básico, que si puede la IA ser el futuro del cine, ¿podrán las películas ser generadas al completo por esta tecnología? Son opiniones que sin la necesidad de ponerme a favor o en contra de esta tecnología, diría que destilan ignorancia. El cine nunca podrá ser sustituido al completo por IA generativa porque dejaría de poder llamarse cine. En ese caso, el cine dejaría de existir y las películas generadas por inteligencia artificial pasarían a llamarse de otra forma. Y ahora que hemos aclarado el debate conceptual, cabría hablar de la calidad técnica de la IA de vídeo y cómo funciona, porque para entender cuál es la calidad técnica que puede o que probablemente podrá alcanzar en un futuro, hay que entender de qué depende. Pues bien, la GenAI funciona a base de entrenamiento de modelos. Cuanto más material de calidad exista para realizar la generación, mejor será el resultado. Y aquí entran los estudios y los derechos de autor, porque para que una IA de vídeo pueda alcanzar una calidad casi profesional o cerca de lo que se trabaja en flujos profesionales de VFX o animación, esta requiere de acceso a la mayor cantidad de contenido a ese nivel. Para generar una secuencia como la de Tom Cruise y Brad Pitt, que es probablemente lo más bestia que se ha visto en GenAI de vídeo hasta la fecha, se requiere un gran acceso a material y secuencias de los propios estudios o de escenas similares. Sabiendo esto, para que la IA generativa llegue a ofrecer final prompts para resultados finales de CGI en películas a nivel industria profesional, se requeriría, aparte de una evolución considerable de esta tecnología, una asociación directa entre los estudios de cine más potentes del mundo, como Disney, Netflix, Warner o Universal, con una de estas grandes empresas de GenAI. He visto lo visto, no va a ser Seedance. Esto para que cedieran todo su material al entrenamiento de modelos con el fin de aplicar IA en sus futuras producciones. ¿Cuán probable es que suceda esto o no? Realmente no lo sé, y la propia gente de la industria se ve que tampoco. Esto está en constante cambio. Solo hay que ver cómo hace unas semanas nos llegaba la información de un contrato entre Disney y OpenAI para Sora, y pocos días después comunican el cierre de la compañía. Personalmente considero que hay una bomba de humo bastante grande a la hora de hablar de IA generativa. En mi opinión, el que en 5 o 10 años estemos viendo en Hollywood la aplicación de Prompt to Final que sustituya departamentos como VFX en ciertas superproducciones me parece bastante improbable, y como mucho lo que creo que puede suceder es lo que ya sucede en algunas, la aplicación de IAs como Confibay en ciertos y pequeños procesos con el fin de acelerar la producción, pero utilizado por los propios estudios de VFX en este caso. Disney, por ejemplo, seguiría trabajando los efectos visuales con Weta FX y su equipo de artistas, y ya la implantación de GenAI en ciertos procesos dependería de los propios artistas. Pero bueno, esto dependerá sobre todo de la posición que tomen las grandes productoras. Nosotros no sabemos nada y por eso mismo decir que esto es el futuro por un vídeo que te ha llegado por redes sociales me parece bastante ingenuo. Pero bueno, esta es mi opinión. Bueno, al final, el resto del vídeo he intentado ser bastante objetivo, así que ahora déjame la tuya en los comentarios. Pero antes de nada, no olvides suscribirte y darle a la campanita, dale al like si te ha gustado, compártelo. Y ahora sí que muy buenas y nos vemos en la